Bueno, hoy día entonces, ¿están viendo el práctico? Sí, profesor. Bueno, este, vamos a realizar el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que es la iluminación de interiores, aplicando el método de Lumen. El método que le explicó el ingeniero Mane en la clase pasada, para poder iluminar locales, ¿sí? Y cualquier tipo de local, siempre y cuando pertenezca a la parte de interiores, ¿sí? El equipo de, digamos, lugares exteriores, bueno, tienen otro tratamiento, este, que lo podemos, lo podemos realizar bueno, desde otra manera. Bueno, el método del lumen, ¿sí? Es un método fácil, sencillo, un método que se lo usa mucho para el cálculo de interiores, cálculo de iluminación de interiores, y funciona bien. No es un método exacto, pero respetando lo que venimos haciendo con respecto a las fórmulas que tenemos acá, que son empíricas, podemos llegar a una buena iluminación, que a la hora de hacer una comparación, las diferencias no son muy grandes con respecto a los otros métodos. Los otros métodos que, que existen es el método de cavidades zonales, el método punto por punto, que es un método, digamos, muy parecido al que hicimos en el práctico, en el primer práctico, cuando vemos los puntos que queremos iluminar en una calzada. O sea, se trabaja directamente armando punto por puntos la iluminación para poder hacer una determinación qué es lo que ocurre sobre un plano de trabajo. Generalmente se toman cuadrículas de 10 por 10 centímetros y se hace un cálculo para todos ellos. Obviamente es un cálculo, si bien no es complejo, pero son muchísimos, por cada punto es un cálculo. Normalmente es un programa asistido por computadora. Eh, los cálculos, digamos, que uno puede hacer a través de la computadora, a través de la programación, normalmente son cálculos que son programas que están hechos por digamos, la fábrica de lámparas, de luminarias, caso Philips, caso Osram, caso Siemens, ¿sí? Entonces, ellos tienen sus programas de cálculo. Por ejemplo, un programa con el que comenzó el tema de asistirlo por computadora fue Philips con el Calculux. El cálculo era un programa sencillo que nos daba una serie de datos que podíamos, digamos, obtener a partir de un cálculo, ¿sí? Por el método de las cavidades zonales. ¿Qué es lo que
nosotros podíamos ingresar con los datos al programa y nos podía generar prácticamente toda la información que necesitamos de los resultados que se obtienen para poder realizar una iluminación. Después vino el Dialux, ya un programa más complejo, prácticamente fue el reemplazo del Calculux, donde este programa ya tiene en cuenta la iluminación natural. O sea, podemos tener un cálculo a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 del mediodía, ¿sí? Donde tomamos valores de superficie de ventanas, de puertas, cuando hay transparencia, cuando hay alguna entrada de luz por claraboya. O sea, nos da la posibilidad de contemplar todo ese tipo de iluminación. O sea, resultados importantes donde podemos ver las curvas de ISOLUX, donde podemos ver qué es lo que pasa realmente con la iluminación, donde tenemos sombra. Bueno, podemos ver un montón de cosas. Pero es un programita que hay que dedicárselo para aprenderlo. Acá hay casas de comercio de iluminación que lo hacen al cálculo. Bueno, generalmente ellos son los que venden los productos, así que lo pueden realizar, lo pueden hacer al cálculo sin ningún problema. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, trabaja como el Dialux, trabaja con artefactos Philips. Ustedes entran a una biblioteca de artefactos donde eligen el tipo de artefacto que van a usar para la iluminación y ese artefacto tiene todo el estudio luminotécnico, ¿sí? Donde se obtienen todos los datos y con el cual se maneja el programa para realizar ese cálculo de iluminación. Bueno, ese programa, por ejemplo, está en internet, lo pueden bajar, no hay ningún problema. Tienen que tener una máquina más o menos importante porque consume mucho, mucho me refiero en memoria, en velocidad, para bajar los sistemas porque es prácticamente, digamos, es una articulación que hay entre el programa que ustedes están manejando y las bibliotecas que poseen la fábrica. Bueno, de la misma manera, con ese programa, ustedes pueden hacer el cálculo para interiores, el cálculo para exteriores de grandes superficies, en el caso de estadios, por ejemplo, y para el alumbrado público, donde tenemos ya una vía de comunicación, una calle, donde son prácticamente cintas, ¿sí? O sea, rectángulos de gran tamaño. Pero como es repetitivo, no hay problema, siempre se toma una zona. Bueno, todo eso lo pueden realizar con este tipo de programa, como les decía, como el Dialux, ¿sí? Un programa asistido por computadora. Bien, vamos a ver el problema número 1 de este práctico.
Y nos dice lo siguiente. Se desea iluminar un local, ¿sí? Un local de interiores. Estamos hablando de iluminación de interiores. Se desea iluminar un local cuyas características se detallan a continuación. Un local que tiene una longitud de 10 metros, un ancho de 6 metros y una altura total de 3 metros 30. ¿Sí? Son datos geométricos del local. Acá tenemos una planta de 6 metros, una longitud de 10 metros, y en un corte vemos el plano de trabajo, ¿sí? Que está a 0,80 metros, 80 centímetros del suelo. ¿Por qué razón? Porque el destino del local es un aula. O sea, todo el mundo conocemos las aulas de la facultad, o sea que un problema que está destinado para un aula, donde ustedes lo conocen, lo pueden ver, se pueden acordar ahora en este momento porque no estamos, y qué es lo que ocurre ahí con la iluminación. Entonces, el destino del local, un aula. El color del techo es un color claro, normalmente un blanco de cielo raso. Y el color de las paredes, un color medianamente claro. ¿Sí? Colores claros, mate, ¿sí? Que normalmente usamos en este tipo de locales. Bien, ¿por qué nos interesa el destino del local? Porque según el destino que tenga el local, es la necesidad que tenemos nosotros de iluminación. Y esa iluminación, esa cantidad está dada por normas. Para el caso nuestro, lo tenemos en las normas IRA, que nos dan los valores de la iluminancia que necesitamos para para cada tipo de local. En la norma IRA pueden verla en internet. Yo acá le voy a pasar algunos tipos de locales, como para tener una idea de los valores. Esto es lo que llamamos acá, lo que hemos dado, son todos los datos que necesitamos para plantear el problema. ¿Sí? Bueno, en este caso, nosotros vamos a suponer que la iluminación está a 2,50 metros, y como decíamos que teníamos 3,30 de altura del local, o sea que la lámpara, a donde va a estar contenida la luminaria, el techo va a estar directamente adherida al cielo raso. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos el valor de 2,50 metros. En el desarrollo del problema decimos lo siguiente: elección del nivel de iluminación. Estos puntos, ustedes lo han visto en la teoría, ¿verdad? Estos están, digamos, en el método de Lumen, cómo debemos hacer. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollando el problema con el orden que ya nos dio el ingeniero Mann en la teoría. Entonces, elección del nivel de iluminación.
adaptamos para un aula un valor de E igual a 500 lux. La normativa le dice que puede estar entre 500 y 750 lux, ¿sí? Es una medida, un valor donde podemos ver perfectamente bien para realizar el trabajo que normalmente lo desarrollamos sobre el plano de trabajo que va a ser el pupitre. ¿Mm? Bueno, ¿de dónde sale esto? Estos valores salen, por supuesto, de la práctica. Normalmente, en estos tipos por ejemplo, de lugares como es el aula, en 500 lux tenemos un trabajo del ojo, o sea, la visión. El ojo humano en esta cantidad de lux sobre el plano del trabajo está trabajando normalmente donde decimos que no hay cansancio visual, ¿sí? O sea, podemos estar trabajando 40 minutos, 50 minutos, una hora, sin un cansancio visual. O sea, podemos ver claramente. Yo no sé si les comenté a ustedes, pero uno de estos métodos para poder encontrar este valor se hacen experiencias, digamos, donde el nivel de iluminación se lo hace variar para una misma tarea y donde, según el nivel de iluminación, vamos a encontrar los errores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la experiencia les da una planilla donde ustedes deben hacer, supongamos, una comparación de algo, donde deben verificar si la planilla está bien hecha. Entonces, se nota la diferencia de los errores que se cometen la misma persona con distintos niveles de iluminación. Y eso es a causa del cansancio visual. Entonces, debemos respetar esos valores para no incurrir en errores, ¿sí?, por falta de iluminación. Entonces, entendemos esto, ¿verdad? Los valores de la elección del nivel de iluminación la vamos a encontrar en función de tablas provistas por las normas. Para el caso nuestro, las normas IRA, que depende del destino del local. Bueno, el segundo punto es el tipo de lámparas que se van a utilizar. En el caso del aula que tenemos en la facultad, nosotros tenemos lámparas fluorescentes de 40 vatios, color blancas, y que cada lámpara tiene un flujo luminoso de 2800 lúmenes, ¿sí? O sea, eso lo encontramos en la facultad sin ningún problema. Lámpara fluorescente de 40 vatios, blancas, luz día, que normalmente le llamamos, de un flujo luminoso de 2800 lúmenes. ¿Sí? Bien, esa es la lámpara entonces con la que vamos a trabajar. Por cobrar aquí ya. Bueno, después el otro dato que necesitamos es el sistema de alumbrado. Recuerden lo que han visto ustedes con el ingeniero Mann, los distintos tipos de alumbrado que se dan, distintos sistemas, ¿sí?,
Hablábamos de un directo, de un semidirecto, de un indirecto, de un difuso, ¿sí? Entonces nosotros elegimos ese tipo de iluminación, porque en función del tipo del sistema que vamos a usar, van a ser los valores que nos van a dar unas tablas que vamos a usar enseguida, ¿sí? Para continuar con el cálculo. Entonces, el sistema que vamos a usar, como es el caso de la facultad, un sistema semidirecto. ¿Qué quiere decir? Que el flujo luminoso que nosotros nos da la lámpara no está totalmente dirigida hacia el pupitre. Si ustedes ven una lámpara y seguramente en su casa la miran hacia arriba y además de la mesa, el escritorio donde están en este momento, que está alumbrando, también alumbra hacia el cielo raso. O sea que algo de luz también va hacia arriba. Y por eso le llamamos semidirecto. No es como que tuviéramos una linterna colgada en el techo que nos alumbra directamente hacia abajo y nada hacia arriba. Cálculo del índice volumétrico K. Ese es el otro valor que necesitamos para seguir con el problema. Dice que el valor de K es igual a 0,2 de la longitud más 0,8 del ancho dividido en el valor H. Este valor debe ser igual o menor que 10. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, como dice el título del valor K, es un índice volumétrico. Este sistema de cálculo que tenemos con el método de Lumen está hecho en función del punto de vista práctico, desde lo empírico, ¿sí? Entonces, está pensado para que trabaje toda la fórmula y las tablas que tenemos para el desarrollo, no superen este valor de 10, porque si no es como que la geometría del lugar que estamos por iluminar nos da, sale de los valores para el cual han sido calculados. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el caso que, por ejemplo, podemos decir no va a funcionar? Normalmente pueden ser en los pasillos, donde los pasillos son angostos y son largos. Pero no es que no funcione el cálculo, porque al pasillo lo podemos dividir o seccionar, ¿sí? Para que el valor de K quede dentro del 0 a 10, o sea que puede estar en un valor que podamos realizar el cálculo. De todas maneras, porque, a ver, supongamos que tengamos un pasillo de 2 metros de ancho por 100 metros de largo y el índice volumétrico va a salir de fuera del valor de 10. Entonces, si hacemos un pasillo de un ancho de 2 metros por 10 metros, quizás entremos dentro del valor K menor que 10. Y después lo hacemos repetitivo durante todos los 100 metros. O sea que tampoco es un problema, ¿sí? La longitud que tenga ese local al que tengamos que iluminar.
no hay ningún problema si lo fraccionamos. Bien, reemplazando ahora el valor de K con los números que teníamos según el problema, decíamos que 0,2 por el 10 metros, que es de largo, más 0,8 del ancho, que era del 6 metros, dividido en los 2 metros 50, que era la altura desde el plano de trabajo hasta donde se encontraba la lámpara. En este caso nos da 2,72. O sea que está entre 0 y 10, es un valor que lo vamos a encontrar en la tabla. Bien. Después viene el cálculo del coeficiente de utilización y el cálculo del coeficiente de depreciación D. ¿Sí? Este valor de mu, o sea, el coeficiente de utilización, es lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla. ¿Sí? El coeficiente de utilización es una, digamos, es una relación que hay entre el flujo luminoso que llega a un plano de trabajo con respecto al flujo emitido por esa lámpara. Y es un poco, de alguna manera, nos está dando la eficiencia que tiene el sistema. Y esos valores, como les digo, están tabulados. Y los valores de mu y de d se obtienen de tablas. Yo le voy a pasar las tablas estas cuando termine el práctico para que ustedes las tengan, ¿sí? Y también algunos valores de nivel de iluminación según los locales. O sea que las tablas están en función del valor del coeficiente de utilización, de depreciación, y en función del ρ del techo y ρ de las paredes. El ρ del techo y ρ de las paredes era el factor de reflexión que tienen el techo y las paredes. Normalmente le decimos el techo, pero generalmente el cielo raso, lo que nosotros ponemos, y que depende directamente, ¿sí?, de los colores de la pintura. En las tablas ustedes habrán visto que nos da la posibilidad solamente de 3 colores, más que colores, quizás digamos 3 tonalidades que podemos tener. Un claro, un medianamente claro y un oscuro. ¿Sí? Eso es lo que toma el método. Cuando vamos a trabajar con un método o con un programa de cálculo como el Dialux, por ejemplo, que decíamos que ya lo hacemos en un programa de informático, en ese caso nosotros trabajamos con el valor exacto de la reflexión que tiene el color de la pintura. No, le queda menos de un minuto. ¿Perdón? Le queda menos de un minuto. Para cortar. Epa, ya. ¿No hay tiempo suplementario? Sí, vamos al segundo tiempo. Bueno, ya vamos al descanso entonces. Bueno, antes de empezar con la tabla, paramos entonces y empezamos el segundo tiempo, ¿sí? ¿Cuánto el entretiempo? Y no, eso ya lo da, bien. Bueno, entonces, decíamos que los valores de mu, del ρ del techo y el ρ de las paredes, que es el coeficiente de reflexión, ¿sí?, por la pintura,
Este, este método de Lumet tomaba 3 colores nada más, ¿sí? Claro, oscuro y el medio. Les decía que ustedes por ahí habrán ido a comprar pintura, ¿sí? Y le han pasado una cartilla de colores, ¿sí? Donde en esa cartilla figura el valor de Rho, o sea, del color, ¿sí? Ya le da ese dato del color, o sea, le pone el valor del coeficiente de reflexión de ese color de pintura. ¿Por qué razón? Porque eso lo van a necesitar si es que ustedes aplican un sistema de cálculo como el Calculux, ¿sí? O sea, le pide a usted cuál es el color que tiene para poder aplicar el coeficiente de reflexión, ¿sí? O sea, es mucho más exacto, por supuesto, la reflexión con respecto a lo que estamos tomando ahora. Bien, o sea que cuando ustedes tengan que hacer un cálculo de iluminación y lo deben hacer por un sistema de computadora, el arquitecto, el diseñador, le tendrá que dar el color de la pintura que va a hacer para poder diseñar la iluminación de ese local. Bien, en la tabla nosotros nos encontramos en las columnas con un valor K de 2,5 y un valor K siguiente de 3. No está el 2,72. Tenemos que hacer una interpolación ahí para poder encontrarlo al valor de 2,72. ¿Sí? Entonces, dice que para el valor de 2,5, el valor de mi es igual a 0,320. Y el valor del coeficiente de depreciación, 1,45. Y para el valor de 3, que es el siguiente, nos da el valor del coeficiente de utilización, 0,350, y el mismo valor de depreciación lo toma también para ese valor de K. Bueno, interpolamos acá y decimos que para 2,50 el valor de μ es 0,320, para acá igual a 3, μ igual a 0,350, y el valor de 2,72 que necesitamos será X. Hacemos una regla de 3 simple, obtenemos el valor, ¿sí? Para la diferencia, ¿sí? Acá es 0,22 porque es la diferencia que hay entre 2,72 y 2,50, y nos da un valor de 0,0132 mayor que el K de 2,50 que tenía. Entonces, el valor de μ va a ser igual al valor de los 2,50 que nos daba, más el que hemos calculado ahora, el 0,0132. La suma nos da 0,3332. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos el valor del coeficiente según la tabla. Tenemos el valor de μ y el valor de D, que es la depreciación. ¿Qué decía la teoría? Debemos calcular el flujo nominal total, ¿sí? O sea, ¿qué cantidad de luz necesitamos para iluminar toda la superficie? Los 10 metros por 6 metros, o sea, son 60 metros cuadrados, ¿sí? Los datos que teníamos
acá. Esto 10 por 6, 60 metros cuadrados. Entonces, la fórmula que teníamos del flujo nominal total va a ser igual a E por S por D sobre mu, donde E era la iluminancia que necesitábamos para iluminar el local, que decíamos que según la norma era 500 lux. S, la superficie del local, 10 por 6, 60 metros cuadrados. Y este valor de D lo sacábamos de la tabla. Y el mu también de la tabla, pero bueno, en este caso lo calculábamos porque no lo teníamos al valor directo. Hacemos el cálculo y nos dice que el flujo nominal total que necesitamos para esos 60 metros cuadrados es igual a 130.552 lúmenes. ¿Sí? Eso es el flujo para toda la superficie. Bueno, una vez que tenemos ese flujo total, tenemos que determinar el número de lámparas. El número de lámparas va a ser igual al flujo nominal total dividido en el flujo de cada lámpara. ¿Sí? Entonces, 130.552 dividido en el flujo que nos daba como dato la lámpara de 40 vatios, que eran 2.800 lúmenes. ¿Sí? Es el flujo que emite una lámpara fluorescente de 40 vatios, blanca, luz día. O sea, es un dato del fabricante. Entonces, tenemos acá que 130.000 dividido en 2.800 nos da de 46,62 lámparas. Bueno, por razones obvias, tenemos que tener un número entero, ¿sí?, de lámparas, y decimos que vamos a utilizar 46 lámparas. Este método introduce un error del 30%. ¿A qué se debe? La verdad que más que el error del método, es un error de las tablas, porque han sido calculadas ya hace bastante tiempo, donde la eficiencia que tenían las lámparas se ha modificado. O sea, hubo una mejora en la construcción, en sus componentes, que han logrado, digamos, tener una eficiencia mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de usar 46 lámparas, vamos a usar solamente 32. ¿Por qué? Porque le descontamos un 30%, que es el error que nos está introduciendo estas tablas. Entonces hacemos el cálculo y nos dice que el número real de lámparas es igual a 32 lámparas. ¿Sí? O sea, esto era 46 menos 46 por el 30%, va a ser 46 menos 14 y nos quedan 32 lámparas. ¿Sí? O sea que nosotros, para poder tener 500 lux sobre el plano de trabajo, necesitamos 32 lámparas, 32 tubos fluorescentes de 40 vatios. ¿Sí? Bien.
adoptamos artefactos con 4 lámparas cada uno. Esto ya es un tema de criterio. Podemos poner 32 lámparas en un artefacto de una sola lámpara, ¿sí? O podemos poner un artefacto de 32 lámparas, o podemos poner 3 artefactos de 8 lámparas, o sea, todas las posibilidades que nos dé de dividirlo al número total de lámparas. Pero como estamos hablando de un método práctico, lo lógico y el criterio que debemos de adoptar es que la distribución sea lo más simétricamente posible, ¿sí? Para que no tengamos una concentración de iluminación en determinados puntos y en otros lugares tengamos sombra o muy baja la iluminación. Entonces decimos que adoptamos 4 lámparas para cada uno, por lo tanto se tendrá 8 artefactos que serán distribuidos simétricamente en el local. Y no se olviden que estamos en el aula de la facultad, donde podemos tener esos artefactos de 4 lámparas, ¿sí? O sea, 8 artefactos de 4 lámparas cada uno, que es lo que van a ver ustedes en la facultad. Bien. Entonces, 32 lámparas. ¿Qué potencia eléctrica vamos a consumir nosotros en vatios acá? Bueno, la potencia total va a ser igual a las 32 lámparas de 40 vatios cada una. Nos da 1280 vatios. O sea que yo, para iluminar el aula de esa superficie y tener una iluminación, una iluminancia, digamos, de 500 lux, o sea, el nivel de iluminación que me pide la norma para ese tipo de local, necesito un consumo de 1280 vatios, ¿sí? Esa es la potencia que necesitamos para iluminar un aula. Bien, la ubicación simétrica de los artefactos de iluminación. Los artefactos serán ubicados de la siguiente manera en el aula. Tenemos un largo de 10 metros, un ancho de 6 metros. Entonces, para hacer una distribución simétrica, ¿sí?, lo dividimos en 4 a la longitud, ya que vamos a tener 4 líneas de tubo fluorescente, y en los extremos vamos a poner la distancia sobre 2, ¿sí? O sea, 2,50 entre cada lámpara, entre cada artefacto, perdón, y 1,25 entre pared y artefacto. O sea que la sumatoria esta nos debe dar los 10 metros, ¿sí? Y en el sentido del ancho vamos a tener el ancho dividido en 2. En este caso nos quedará 3 metros entre el eje de esta línea de tubo fluorescente con respecto a la otra, y la mitad para cada lado, ¿sí?, con respecto al borde de la pared. 1,50 m y 1,50 m. La sumatoria nos dará los 6 metros, ¿sí?, del ancho que tenemos en este local, que es un aula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, como decíamos
tener en cuenta en el método la distribución, ¿sí? Que la distribución sea lo más simétricamente posible, ¿sí? Para tener un valor de E medio que realmente sea el valor de la iluminación. Porque nosotros cuando hablamos de 500 lux, ¿sí? Estamos hablando de un valor medio. ¿Qué significa? A ver, la vez pasada hicimos un cálculo en una calzada. Y ustedes recuerdan que que en el centro de calzada teníamos un valor y en la vereda, contra la línea municipal, teníamos un valor mucho más chico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo mismo nos va a pasar acá. Si nosotros concentramos toda la iluminación en el centro, acá va a ser mucho y para acá se nos va a ir muy abajo. Quizás acá tengamos 1000 lux y acá tengamos 100. ¿Sí? Entonces esa diferencia es muy grande. Nosotros tenemos que tratar de que en toda la superficie del local tengamos 500 lux. Pero también tenemos que ser sinceros que eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos las curvas de iluminación que tiene cada artefacto, nunca es una cosa de una geometría perfecta. Así de la misma manera que ustedes están viendo en este momento hacia arriba del techo y se van a dar cuenta que el foco, el artefacto, la pantalla o lo que tenga le hace una sombra, lo mismo nos va a pasar acá. Debajo de la lámpara vamos a tener un valor. Y en el otro extremo vamos a tener otro valor. ¿Sí? Entonces, quizás logremos 500 debajo de la lámpara y quizás acá tengamos 400 lux. Si medimos nosotros con un instrumento ese valor de E. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma para ese caso? Nos dice que la relación entre el E máximo con respecto al E medio no supere un 20%. ¿Sí? Bueno, todo va a ese valor va a depender pura y exclusivamente de qué estemos hablando, de qué tipo de local. Si yo tengo un local, por ejemplo, por decir un laboratorio, donde tenga que tener una mejor uniformidad, ¿sí?, en los planos de trabajo, y bueno, tendré que tener la precaución de distribuir mejor los centros para la iluminación, o sea, para la ubicación de la boca, la ubicación de los artefactos. ¿Sí? En cambio, si estoy en un quirófano, donde tengo concentradas todas las luces en un reflector, ¿sí? ¿Por qué razón? Y porque en una cirugía estoy trabajando sobre un plano de trabajo de muy poca superficie. ¿Mm? O sea, a ver, qué sé yo, una operación de una cirugía de vesícula. Bueno, necesito yo que esta cantidad de luz
esté concentrada en un lugar. Y ese lugar es relativamente pequeño, ¿sí? Entonces, un quirófano, por ejemplo, me pide que tenga aproximadamente 50.000 a 100.000 lux. Prácticamente la luz de un día claro, ¿sí? Al mediodía, una luz del sol. Bien, bueno, digamos acá es donde terminaría el práctico número 2. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Lo que sí, como les digo, al final vamos a subir las tablas para que ustedes las analicen y, bueno, corroboren el sistema. Las tablas que voy a subir van a ser 2. Una, tengan cuidado de eso, una es para esto, para lámparas fluorescentes, ¿sí? Y la otra tabla es para lámparas incandescentes, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar con lámparas fluorescentes, vayan a la tabla de fluorescente, porque son valores distintos. Son distintos tipos de lámparas. Las lámparas emiten cada una su flujo luminoso. Bien. Bueno, si no tenemos pregunta, continuemos. Problema número 2. Bueno, ahora el cálculo lo van a realizar ustedes, ¿sí? Como práctico en el problema número 2. Nada más que vamos a hacer una diferencia con el anterior en que vamos a trabajar con lámparas incandescentes. Ahora vamos a usar incandescentes de 75 vatios, ¿sí? O sea, ustedes van a iluminar el aula ahora con lámparas incandescentes de 75 vatios. El valor promedio de una lámpara de 75 vatios de flujo luminoso es de 850 lúmenes, ¿sí? O sea, recuerden, ustedes teníamos una lámpara de 40 vatios fluorescente, eran de 2.800 lúmenes. Esta lámpara incandescente de 75 vatios emite 850 lúmenes, ¿sí? O sea, el rendimiento es menor, como han visto ustedes con el ingeniero humano en la teoría, ¿sí? Debido a que en este tipo de lámpara se pierde mucho la potencia de iluminación en calor. ¿Mm? Bueno, todos los demás datos iden al problema 1. ¿Qué quiere decir? Que van a iluminar el aula con las mismas dimensiones, con el mismo plano de trabajo, ¿sí? La idea del problema es que comparen cuál es la eficiencia de cada una para iluminar con un equipo de tubos fluorescentes o con lámparas incandescentes. ¿Sí? Bueno, y acá le daba esa advertencia que le decía, tengan cuidado, usen la tabla para el cálculo de iluminación con lámparas incandescentes. ¿Sí? O sea, hay 2 tablas, una incandescente y de la otra fluorescente. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Van a
iluminar de esta manera. Por supuesto, cada uno optará por el criterio que considere. Pondrán una lámpara en forma independiente, pondrán equipos de 2, de 3, de 4 lámparas. Ustedes verán qué cantidad de lámparas le dan y una distribución simétrica de esas cantidades de artefactos, o si son lámparas individuales, bueno, pondrán la cantidad de lámparas individuales. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que llegar al final del problema a ubicar la cantidad de lámparas que han obtenido mediante el cálculo. ¿Sí? Y el cálculo lo van a hacer de la misma manera que hemos hecho para la lámpara fluorescente. Nada más que van a trabajar con la tabla de lámparas incandescentes. ¿Sí? Bueno, una vez que hacemos todo el cálculo de las lámparas, vamos a calcular la potencia total de consumo. O sea que el valor que nos dé acá lo vamos a comparar con este valor que nos ha dado el cálculo, ¿sí?, de iluminación para lámparas de 40 vatios fluorescentes. ¿Sí? Y ahí veremos y ahí me contarán qué es mejor, qué es peor, qué beneficios tenemos, cuál es la diferencia realmente de iluminar con lámparas incandescentes o fluorescentes. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende el problema, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. perfecto. Profesor, Bueno, Sí, se entiende, profe. bien. A ver, ¿cómo puedo hacer para mostrar la tabla? ingeniero, una consulta. Sí, Si yo tengo que iluminar con lámparas LED, ¿qué tabla utilizo? ¿La de fluorescente o la incandescente? no, para lámparas LED hay, o sea, este tipo de tabla que yo les doy está hecha en la época que había incandescente y fluorescente. No había LED. Ahora hay unas tablas nuevas, ¿sí?, que podemos encontrar el valor para el cálculo de lámparas LED, que normalmente lo vamos a encontrar ya con un cálculo en computadora, con un programa de cálculo. De todas maneras, en la planilla que yo le voy a subir, ¿sí?, hay digamos, hay distintos tipos de lámparas. Lámpara de vapor de sodio, lámpara de vapor de mercurio, de LED, ¿sí?, lámpara de bajo consumo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en ese caso? Es esta relación, porque esto es lo que nos está dando a nosotros, ¿sí?, la eficiencia luminosa con respecto a la potencia, o sea, cuántos lúmenes por vatio nos emite ese tipo de lámpara. En el caso que usted me está planteando de LED, hay una tabla que también nos da esa posibilidad de calcular con esto, ¿sí? Y lo podemos hacer. En la teoría que le dio el ingeniero Mann, ustedes pueden entrar a hacer ese cálculo.
incluso pueden conseguir en internet también este cálculo que lo estamos haciendo nosotros acá, está hecho ya en planillas Excel, está hecho también con tablas, ¿sí? O sea, es un método que es muy conocido, muy usado, así que pueden encontrarlo de varias formas. Y como les digo, hay programitas que están hechos en Excel que lo pueden conseguir y lo pueden calcular perfectamente a cualquier tipo de local. Y está hecho también para lámparas fluorescentes, para LED, así que no hay ningún problema. El procedimiento es exactamente el mismo. Nada más que en una toma las ventajas, bueno, del uso de la computadora, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Mm? Bueno, aquí en este problema les voy a dar al final lo siguiente. Ustedes han visto con el ingeniero Mann, y yo estaba esperando que alguien me diga algo, nos falta un elemento de considerar, que se llama el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento se refería a la cantidad, digamos, a la depreciación que nosotros teníamos con respecto al mantenimiento del sistema de iluminación. Bueno, ese valor que nosotros obtenemos acá de 32 lámparas, nosotros estamos tomando para un valor de factor de mantenimiento igual a 1. Suponemos que somos re limpitos, andamos con el plumero todo el día, ¿sí? Entonces, si yo tengo un lugar muy sucio, lo voy a afectar con un factor de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Acuérdense, el valor normal de factor de mantenimiento se toma entre 0,6 y 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Que la iluminación, si el lugar es muy sucio, me puede bajar un 40% la iluminación. Entonces tendré que considerar un 40% más de lámpara, ¿sí? Y si considero 40% más de lámpara y 40% más de potencia, ¿sí? Me conviene tener una persona que se dedique a limpiar. O el sistema de iluminación no ha sido el correcto, o sea, los artefactos que hemos usado, que hemos elegido para ponerlo, o también está la posibilidad que el sistema sea muy sucio. ¿Qué podemos decir? A ver, en una parrilla, por ejemplo, ustedes tienen debajo de la campana cualquier cantidad de humo. Quizá en el horno de su casa, ustedes han visto después que han hecho, después que lo han usado, la lámpara cómo se engrasa, y bueno, necesita una limpieza muy seguida. En este caso, las limpiezas periódicas son las que realmente nos van a dar, ¿sí?, la cantidad de lámpara, pero no hay que tomarlo por ese lado a la cosa, sino tratar de no ensuciarla, porque esa es la realidad. Lo mismo nos pasa con el alumbrado público. Ustedes van a ver algunas calles de poco movimiento que las lámparas están limpias.
Pero si se van por la zona de la terminal, por ejemplo, donde están las parrillas, humo y la cantidad de smog, de vehículos que pasan, escape sucio, y fíjese en las lámparas cómo están, y van a notar la diferencia en la suciedad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? No por eso voy a poner, en vez de 12 lámparas en la cuadra, voy a poner 24. ¿Sí? Tengo que hacer el mantenimiento. Ahora, si ustedes me dicen, si yo alguna vez he visto que la municipalidad anda pasándole el plumero a las lámparas, nunca he visto. Están ahí hasta que se mueren. Y cambiamos y recién aparecerá la lámpara nueva. ¿Sí? ¿Se comprende eso, verdad? Sí, ingeniero. Bueno, entonces el práctico lo van a hacer ustedes con lo que hemos dado, más el problema número 2, para que lo tengamos completo, ¿sí? Y con eso terminamos el práctico número 2 de iluminación de interiores con el método de lumen, ¿sí? Ok. Bueno, al pelo chico, entonces ya lo vamos a subir a las planillas para que ustedes las tengan, ¿sí? Y yo creo que ya se está terminando el tiempo, así que, bueno, cualquier duda, de todas maneras, ustedes tienen cómo comunicarse conmigo para que lo veamos. Y si no, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. ¿Mm?